Hola a todas y a todos, soy Juanjo Montaño y en este vídeo vamos a aprender a analizar la relación entre dos variables de naturaleza categórica en un diseño de medidas repetidas mediante tablas de contingencia. Para ello utilizaremos el ejemplo de una investigación sobre el tratamiento de la depresión en enfermos de cáncer, cuyos datos y descripción los podréis encontrar en el apartado de descripción de este vídeo. ¿Comenzamos? Para estudiar este procedimiento vamos a asumir que estamos interesados en estudiar la relación que puede haber entre el nivel de depresión pretratamiento y el nivel de depresión posttratamiento para los sujetos que pasaron por la terapia de activación conductual, eliminando los sujetos control. El nivel de depresión tanto pre como posttratamiento podían ser dos niveles, bajo o alto. Pues bien, antes de comenzar a hacer cualquier análisis, vamos a proceder a seleccionar exclusivamente los sujetos que habían pasado por esta terapia de activación conductual. Para ello vamos a Datos, Seleccionar casos y decimos seleccionar si se satisface la condición, si tratamiento igual a 1. Y 1 significa sujetos que han pasado por la terapia de activación conductual. Continuamos y si ya aceptamos, quedarán exclusivamente seleccionados aquellos sujetos que pasaron por el tratamiento de activación conductual y el resto de sujetos, que serían el grupo control, queda descartado. Aceptamos. Ahora sí podemos tratar de analizar la relación entre el nivel de depresión pre con el nivel de depresión post tratamiento para los sujetos que pasaron por el tratamiento de terapia de activación conductual. Ahora nos vamos a centrar únicamente, antes de llevar a cabo cualquier prueba de hipótesis, nos vamos a centrar en obtener la tabla de contingencia meramente descriptiva, producto del cruce de estas dos variables que son de naturaleza categórica. Para ello vamos a analizar estadísticos descriptivos, tablas cruzadas y, por ejemplo, podemos poner en fila el nivel de depresión pretratamiento y en columna el nivel de depresión posttratamiento. Con esto lo que vamos a obtener es la denominada tabla cruzada o tabla de contingencia, que es una tabla de doble entrada en donde aparece una serie de casillas con las frecuencias de los sujetos fruto del cruce de las categorías de ambas variables fila-columna. Recordemos también que las dimensiones de una tabla de contingencia es el número de filas, es decir, número de categorías de la variable que se coloca en fila, por número de columnas o número de categorías de la variable que se pone en columna. En este caso sería una 2×2, que da lugar a 4 casillas, fruto del cruce, como digo, de las categorías de ambas variables. Como ahora solo estamos interesados en obtener la tabla de contingencia meramente descriptiva, donde simplemente aparecerán las frecuencias de cada casilla de la tabla, vamos a casillas y vemos que por defecto aparece recuentos observados. ¿Qué es lo que queremos? La frecuencia observada de cada casilla. Continuamos y aceptamos. Entonces, para los 25 sujetos seleccionados que pasaron por el tratamiento de terapia de activación conductual, tenemos una tabla de contingencia o tabla cruzada de doble entrada, en donde en fila aparece el nivel de depresión pretratamiento, bajo-alto, y en columna el nivel de depresión posttratamiento, bajo-alto. Y aquí aparecen las frecuencias de cada casilla. Por ejemplo, hay 12 sujetos que en el pretratamiento pasaron o obtuvieron un nivel de depresión bajo y en el posttratamiento también obtuvieron un nivel bajo. De esta forma tenemos 4 casillas en donde se distribuyen los 25 sujetos dependiendo de la combinación de niveles del antes y el después, del pre y del post. Vemos también los marginales, los totales marginales de fila, de columna y el total marginal total, que es 25 sujetos en total.
Una cuestión importante es tener en cuenta que en esta tabla de contingencia, en este contexto, estamos en un diseño de medidas repetidas o diseño intra, porque todos los sujetos son medidos en el pre y todos los sujetos son medidos en el post. Y entre ambos momentos hay un tratamiento. Pero en cualquier caso, la característica fundamental es que todos los sujetos son medidos en las dos condiciones posibles de esta investigación, en el pre y en el post. En este diseño de medidas repetidas o diseño intra, te puedes plantear dos cuestiones o preguntas diferentes. La primera es la misma pregunta que te puedes plantear en un diseño de grupos independientes y es averiguar si existe relación o asociación entre ambas variables que conforman la tabla de contingencia. Y la prueba que responde a esa pregunta es la prueba de independencia G² de Pearson. Y para quien quiera saber cómo se lleva a cabo, les remito al vídeo de tablas de contingencia en diseño de grupos independientes. Nos vamos a centrar en una segunda pregunta que es propia del diseño de medidas repetidas y que no se puede plantear en un diseño de grupos independientes, que es analizar si existen diferencias entre las frecuencias de las casillas con respuestas de los sujetos que son discordantes. Esta pregunta es muy útil en aquellos casos, por ejemplo, en donde tú tienes dos tratamientos que se aplican a todos los sujetos de la muestra, tratamiento A y tratamiento B, y quieres analizar si un tratamiento es más efectivo que el otro. Nos vamos a centrar en este contexto concreto. Así como la prueba de independencia G² de Pearson, que responde a si existe relación o asociación entre ambas variables, se responde, como digo, mediante la prueba G² de independencia y esa prueba utiliza todas las frecuencias de todas las casillas, tanto las casillas de respuesta concordante como las casillas de respuesta discordante. ¿Cuándo es una casilla de respuesta concordante? Cuando coinciden en la respuesta en ambos momentos los sujetos. Pues bajo, es decir, bajo antes del tratamiento, bajo después del tratamiento, es una casilla de respuesta concordante. Lo mismo que la casilla de nivel de depresión alto en el pretratamiento y nivel de depresión alto en el posttratamiento. Pues bien, estas son las dos casillas concordantes. Las dos casillas discordantes pues serían el tener un nivel de depresión pretratamiento alto y después tenerlo bajo, o tener un nivel de depresión bajo en el pretratamiento y después tenerlo alto en el posttratamiento. Pues como digo, así como la prueba de independencia G² utiliza la información de todas las casillas, tanto respuestas concordantes como discordantes, a esta segunda pregunta, que es propia del diseño de medidas repetidas, se basa exclusivamente en el análisis de la comparación entre la frecuencia de las dos casillas de respuesta discordante. Concretamente, lo que nos interesa, como digo, en este contexto es fijarnos en que hay 8 sujetos que tenían un nivel de depresión pretratamiento alto y después de aplicar el tratamiento de terapia de activación conductual tenían un nivel de depresión posttratamiento bajo. Es decir, esta información es una información favorable a la eficacia del tratamiento de terapia de activación conductual, que son concretamente 8 sujetos que tenían un nivel de depresión alto antes de comenzar el tratamiento y posteriormente estos 8 sujetos obtuvieron un nivel bajo de depresión después de pasar por el tratamiento. Y sujetos que tenían un nivel de depresión bajo antes de aplicar el tratamiento y después, posteriormente, lo tuvieron alto, que esto implicaría
que han empeorado después de aplicar el tratamiento, hay 0, no hay ningún sujeto. Entonces, en esta segunda pregunta que nos podemos formular en este tipo de diseño de medidas repetidas, al margen de analizar la asociación entre las dos variables, se utiliza cuando queremos analizar la eficacia de un tratamiento en este caso. Y esta respuesta, o la respuesta, se lleva a cabo mediante la prueba de McNemar. La prueba de McNemar lo que me dice como hipótesis nula a nivel estadístico es que no hay diferencias entre las frecuencias de las dos casillas discordantes. Entonces eso equivaldría en este contexto que la terapia de activación conductual no es eficaz o en definitiva no implica ningún cambio, ninguna mejora, tampoco ningún empeoramiento si son iguales las frecuencias de ambas casillas. En cambio, la hipótesis alternativa indica que hay diferencias en un sentido o en otro, en el sentido de que la terapia es eficaz o todo lo contrario, porque la hipótesis alternativa de la prueba de McNemar indica que hay diferencias entre ambas casillas, en un sentido o en otro, a favor o en contra de la terapia. Ya vemos a nivel meramente descriptivo, y por eso me interesaba mostrarlo antes, que si la prueba de McNemar, que compara si existen diferencias significativas entre las frecuencias de ambas casillas discordantes, será en el sentido de que la terapia de activación conductual es eficaz, porque hay 8 sujetos que pasan de tener un nivel de depresión antes de aplicar el tratamiento alto y después de aplicar el tratamiento de terapia de activación conductual tienen un nivel de depresión bajo. En cambio, la otra casilla discordante lo que establece es que sujetos que tenían un nivel de depresión bajo antes del tratamiento y después tienen un nivel de depresión alto después del tratamiento son 0. Eso significa que si encontramos diferencias significativas a través de la prueba de McNemar en cuanto a las frecuencias de las casillas discordantes, será en el sentido de que la terapia de activación conductual es eficaz, porque hay 8 sujetos que mejoran y hay 0 sujetos que empeoran después de aplicar el tratamiento. Pues bien, la prueba de McNemar es una prueba G-cuadrado, que como tal es una aproximación de la distribución continua G-cuadrado. Entonces exige una condición en cuanto a tamaño de sujetos, y es que la suma de frecuencias de las dos casillas discordantes tienen que ser mayor o igual a 25. Esta es la norma que utilizan la mayoría de autores. Ahora bien, cuando esta condición no se cumple, se puede acudir a la denominada prueba exacta de Fisher, que se utiliza de forma exclusiva en tablas de dimensiones 2×2. La prueba exacta de Fisher consiste en obtener la significación o la probabilidad exacta acudiendo a la distribución original de estos datos, que es la distribución binomial. Bien, dicho esto, vamos a obtener la prueba de McNemar. Para ello vamos a analizar estadísticos descriptivos, tablas cruzadas, vamos a estadísticos y seleccionamos McNemar, continuar, aceptar y además de la tabla cruzada descriptiva, que es importante para interpretar correctamente los resultados, obtenemos la denominada prueba G-cuadrado, que es de McNemar. Bien, aquí hay una cuestión importante y es que el SPSS es muy exigente en cuanto al tamaño de la suma
de las frecuencias de las dos casillas discordantes. Y es que, así como nosotros utilizamos como norma para poder aplicar la g cuadrado de Mannheimar una suma igual o mayor a 25 en cuanto a las casillas discordantes, el SPSS exige un tamaño muy superior, de forma que en la mayoría de casos aplica ya directamente la correspondiente prueba exacta de Fisher, que es lo que tenemos aquí delante. Te proporciona prueba de Mannheimar, no te da el índice g cuadrado de Mannheimar, ya te da la significación exacta bilateral, que es igual a 0,008, y te dice en una notita distribución binomial utilizada. En cualquier caso, lo que te dice como prueba bilateral es que esta prueba es significativa. Recordemos, como es inferior a 0,05, es estadísticamente significativo. Y la prueba de Mannheimar hemos indicado anteriormente que su hipótesis alternativa indica pues, que existen diferencias significativas entre las frecuencias de las dos casillas discordantes. Entonces, como ya hemos explicado a nivel descriptivo en qué sentido hay diferencias, y es en el sentido que parece ser que el tratamiento en terapia de activación conductual lo que demuestra es que antes de aplicar ese tratamiento hay 8 sujetos que tienen un nivel alto de depresión, pero posteriormente, después de aplicar el tratamiento, tienen un nivel bajo, frente a que hay 0 sujetos que empeoran después de aplicar el tratamiento. Es decir, sujetos que antes del tratamiento tenían un nivel bajo de depresión y después del tratamiento lo tienen alto. Por tanto, la conclusión a la que podemos llegar es que el tratamiento o la prueba de Mannheimar indica que el tratamiento en activación conductual es efectivo con un grado de significación exacto bilateral de 0,008, porque lo que estamos viendo es que la proporción, la frecuencia de sujetos que mejoran después del tratamiento es superior, como estamos viendo, frente a los sujetos que empeoran. Lo vemos a nivel descriptivo y la significación lo que me está diciendo es que esta diferencia, esta mejora es significativa a nivel estadístico. Bueno, hasta aquí todo. Espero que os haya sido de gran utilidad y nos veremos en otro vídeo. Muchas gracias.